Ella fue expulsada de casa embarazada. Pero años después regresa como dueña del imperio de la familia. Carla es expulsada embarazada bajo la lluvia, pero lo que sucede años después deja a todos sin aliento. Puedes imaginar a una joven de 23 años, descalza, con el rostro empapado en lágrimas y lluvia, siendo arrastrada por los brazos hacia la calle mientras su madre cierra la puerta de hierro con desprecio? Parece escena de película, pero esta historia realmente sucedió. Y lo que ocurre al final te dejará profundamente conmovido. Todo comenzó en una mansión de 3 pisos donde una mujer bondadosa confió en las personas equivocadas. Pero el destino nunca duerme. Y decidió mostrar quién realmente tenía un corazón de acero. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras lo que esta mujer hizo después, quedarás sin palabras. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás acompañando esta historia hoy. La tormenta azotaba las ventanas de la mansión Alcántara aquella noche de octubre, cuando Carla se derrumbó en el suelo de mármol del salón principal. Sus manos temblaban sobre su vientre apenas visible, intentando proteger lo único que le quedaba en este mundo. Claudia, su madre, la observaba desde lo alto de la escalera con ojos fríos como el acero, mientras Julián, su hermano mayor, permanecía en silencio junto a la chimenea, sin atreverse a mirarla. Afuera, los truenos parecían anunciar el fin de algo sagrado. Y adentro, una familia se rompía en pedazos. El viento entraba por la puerta abierta, levantando las cortinas de seda blanca mientras la lluvia dibujaba caminos oscuros sobre el piso recién pulido. Carla levantó la mirada, buscando en los ojos de su madre algo parecido a la compasión, pero solo encontró hielo. Claudia Alcántara era una mujer de 62 años, elegante, poderosa, acostumbrada a que el mundo se inclinara ante ella. Había construido un imperio textil con sus propias manos después de enviudar hace 20 años, y no permitiría que nada, absolutamente nada, manchara el apellido que tanto le costó levantar. Para ella, Carla había cometido el peor de los pecados: quedarse embarazada de un hombre sin nombre, sin fortuna, sin futuro. Un obrero de construcción que conoció en una cafetería del centro, alguien que jamás podría pisar los salones dorados de la mansión Alcántara. Julián apretaba los puños, dividido entre la lealtad a su madre y el amor por su hermana menor. Recordaba cuando Carla era una niña de trenzas largas que corría por el jardín persiguiendo mariposas, cuando le pedía que le leyera cuentos antes de dormir, cuando confiaba en él como si fuera su héroe. Pero ahora, bajo la mirada implacable de Claudia, Julián eligió el silencio. Y ese silencio dolió más que cualquier palabra. La voz de Claudia cortó el aire como un cuchillo afilado. Sales de esta casa esta noche y no regresas jamás. No eres más mi hija. No llevas más nuestro apellido. Y ese bastardo que cargas en el vientre nunca conocerá lo que significa ser un Alcántara. Carla sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondían. «Mamá, por favor», susurró con la voz rota, «es tu nieto. Es mi hijo. No tengo a dónde ir». Claudia bajó la escalera lentamente, cada paso resonando como una sentencia. Se detuvo frente a Carla, tan cerca que podía ver el temblor de sus labios, el miedo en sus ojos verdes, la desesperación de quien lo pierde todo en un instante. Y aún así, no sintió nada. «Deberías haber pensado en eso antes de deshonrarnos», dijo con frialdad, «antes de revolcarte con ese don nadie. Ahora vete, antes de que llame a seguridad para que te saquen». Julián dio un paso adelante, pero la mirada de su madre lo detuvo en seco. Carla se levantó temblando, con el vestido empapado pegado al cuerpo, el cabello castaño cayendo sobre su rostro. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se diera la vuelta, que suplicara, que luchara. Pero ya no quedaba nada por lo que luchar. Afuera,
La tormenta la recibió con furia. El portón de hierro se cerró detrás de ella con un golpe seco que resonó en toda la calle. Carla caminó descalza sobre el pavimento mojado, sin rumbo, sin dinero, sin más compañía que la vida que crecía dentro de ella. Las luces de la mansión se apagaron una por una, como si borraran su existencia. Y en ese momento, bajo la lluvia implacable, Carla Alcántara dejó de existir para su familia. Pero algo más comenzó a nacer en su interior, algo más fuerte que el miedo, más profundo que el dolor, la determinación de demostrarles que se equivocaron. Que ella valía más de lo que jamás imaginaron. Que su hijo llevaría un apellido con honor, aunque no fuera el Alcántara. Caminó durante horas hasta llegar a un refugio para mujeres en situación de calle, donde una monja de sonrisa cálida le ofreció una manta y un plato de sopa. Esa noche, acurrucada en un colchón delgado, Carla puso su mano sobre el vientre y susurró una promesa. Te juro que nunca pasarás lo que yo pasé. Te juro que tendrás todo lo que yo no pude darte hoy. Y te juro que algún día, ellos sabrán quién eres. Los meses pasaron entre trabajos precarios y noches de insomnio. Carla trabajó limpiando oficinas, sirviendo mesas, vendiendo flores en las esquinas, todo mientras su vientre crecía y las miradas de la gente la juzgaban sin piedad. Nadie preguntaba su historia. Nadie ofrecía ayuda. El mundo es cruel con las mujeres que caen, y más cruel aún con las que se atreven a levantarse. Pero Carla no se rindió. Cada patada de su bebé era un recordatorio de por qué seguía adelante. Cada amanecer era una oportunidad de construir algo nuevo. Una tarde de marzo, mientras esperaba el autobús después de su turno en un restaurante, conoció a don Esteban, un anciano de mirada amable que dirigía una pequeña fábrica textil al otro lado de la ciudad. Él notó el cansancio en sus ojos, la forma en que sostenía su espalda dolorida, el vientre pronunciado bajo el delantal. «¿Cuándo sales de cuentas?», le preguntó con ternura. Carla lo miró sorprendida. Hacía meses que nadie le hablaba con amabilidad. «En 6 semanas», respondió con voz temblorosa. Don Esteban asintió. «Ven a verme mañana a esta dirección. Necesito a alguien en administración, y tú tienes ojos de quien sabe contar más que números». Le extendió una tarjeta arrugada. Carla la tomó sin entender muy bien qué estaba pasando, pero sintiendo que algo acababa de cambiar. Al día siguiente, Carla llegó a una fábrica modesta de 2 plantas, con el olor a tela nueva impregnando el aire. Don Esteban la recibió personalmente y, sin hacer más preguntas sobre su pasado, le ofreció un trabajo en el área administrativa con un salario decente y permiso para llevarse a su bebé cuando naciera. «Todos merecemos una segunda oportunidad», le dijo mientras le mostraba su pequeña oficina. «Yo tuve la mía hace 40 años. Ahora te toca a ti». Carla sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No era momento de llorar, era momento de demostrar. Y eso hizo. Trabajó con una dedicación feroz, llegando temprano, quedándose tarde, aprendiendo cada aspecto del negocio textil. Don Esteban notó su talento natural para los números, su ojo para el diseño, su habilidad para negociar con proveedores. En pocas semanas, Carla se había vuelto indispensable. Y cuando su hija nació una madrugada de abril, con los ojos verdes idénticos a los suyos, Carla la sostuvo entre sus brazos y supo que todo había valido la pena. La llamó Sofía, que significa sabiduría, porque esa niña le había enseñado más sobre la fuerza y el amor del que jamás imaginó que existía. Don Esteban visitó el hospital con un ramo de flores blancas y una promesa: «Cuando regreses del descanso, quiero que seas mi socia. Tengo 78 años y no tengo herederos. Esta fábrica necesita futuro, y tú eres ese futuro». Carla no podía creerlo. ¿Socia? Ella, que hace apenas meses dormía en un refugio. Pero don Esteban hablaba en serio. 6 meses después,
firmaron los papeles que convertían a Carla en copropietaria de Textiles Esperanza. Y ahí comenzó su verdadero ascenso. Con Sofía en una cuna junto a su escritorio, Carla revolucionó el negocio. Implementó nuevas líneas de producción, contactó distribuidores internacionales, diseñó colecciones que combinaban elegancia con precios accesibles. En 2 años, la pequeña fábrica triplicó sus ganancias. En 5 años, se convirtió en una de las empresas textiles más importantes del país. Y cuando don Esteban falleció tranquilamente mientras dormía a los 85 años, dejó todo en manos de Carla con una carta que decía: «Gracias por devolverme la fe en la humanidad. Construye el imperio que mereces». Carla lloró durante días, pero honró su memoria haciendo exactamente eso. Expandió la empresa, abrió sucursales en 3 países, creó una fundación para madres solteras, construyó un imperio basado en la dignidad y el trabajo honesto. Y nunca, ni un solo día, olvidó de dónde venía. Mientras tanto, en la mansión Alcántara, las cosas no iban tan bien. Claudia había envejecido con la amargura de quien sacrificó el amor por el orgullo. Su imperio textil, otrora poderoso, comenzó a decaer. La competencia era feroz, los diseños quedaron obsoletos, los clientes migraron a marcas más modernas y accesibles. Julián intentó salvar el negocio, pero carecía de la visión y el talento de su padre. Las deudas se acumularon. Los bancos comenzaron a llamar. Los proveedores exigían pagos. Y poco a poco, el apellido Alcántara dejó de ser sinónimo de éxito para convertirse en un recordatorio de glorias pasadas. Claudia se negaba a aceptar la realidad. Despedía empleados, vendía propiedades, rechazaba ofertas de inversión por considerarlas insultantes. Su orgullo era más grande que su sentido común. Julián le suplicaba que fuera más flexible, que aceptara ayuda, que modernizara la empresa, pero ella se negaba rotundamente. Los Alcántara no se arrodillan ante nadie, repetía como un mantra, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Y entonces llegó el día inevitable, la quiebra. Los abogados llegaron con documentos, los acreedores con órdenes judiciales, los empleados con cajas vacías. Todo lo que Claudia había construido durante 40 años se evaporó en cuestión de meses. La mansión fue embargada. Las cuentas congeladas. El apellido Alcántara quedó manchado con deudas y juicios. Claudia y Julián se vieron obligados a mudarse a un apartamento pequeño en un barrio que antes ni siquiera sabían que existía. La mujer que alguna vez caminó con la cabeza en alto entre la élite empresarial ahora hacía fila en el supermercado contando monedas. Julián trabajaba en empleos temporales, avergonzado de su apellido, evitando las miradas de quienes lo conocieron en su época de gloria. Y en las noches, cuando el silencio llenaba ese apartamento estrecho, Claudia pensaba en Carla. No con arrepentimiento, porque su orgullo no lo permitía, pero sí con una curiosidad amarga. ¿Dónde estaría? ¿Habría sobrevivido? ¿Seguiría viva su hija y ese nieto que nunca conoció? Jamás se atrevió a buscarla. Jamás admitió en voz alta que tal vez, solo tal vez, cometió el error más grande de su vida aquella noche de tormenta. Mientras tanto, en una oficina de cristal en el piso 20 de un edificio corporativo, Carla firmaba el documento que cambiaría todo. Acababa de adquirir los activos en quiebra de Industrias Alcántara. No por venganza, aunque sería mentir decir que no sintió una satisfacción oscura al leer ese nombre en los papeles. Lo hizo porque era una oportunidad de negocio brillante, porque los terrenos valían el triple de lo que pagó, porque las instalaciones podían reconvertirse en algo rentable. Pero sobre todo, lo hizo porque el destino tiene formas curiosas de cerrar círculos. Su asistente le informó que la antigua propietaria, Claudia Alcántara, había solicitado una reunión. Quería suplicar por una oportunidad de recompra, de negociar, de salvar algo de lo que alguna vez fue suyo.
Carla sintió que el corazón le daba un vuelco. Habían pasado 12 años desde aquella noche. 12 años en los que se convirtió en alguien completamente diferente. Su cabello ahora cortado profesionalmente, su traje de diseñador, sus manos con manicura impecable que alguna vez estuvieron agrietadas de tanto trabajar. Y sin embargo, al escuchar ese nombre, volvió a ser la chica de 23 años descalza bajo la lluvia. Respiró profundo. «Dile que venga mañana a las 3 de la tarde», respondió con voz controlada, aunque por dentro sentía un terremoto. Esa noche no pudo dormir. Sofía, ahora una niña brillante de 12 años con sueños de ser arquitecta, notó la tensión en su madre. «¿Estás bien, mamá?», preguntó con esos ojos verdes que eran un espejo. Carla la abrazó fuerte. «Mañana va a ser un día importante, mi amor. Mañana cierro una puerta que dejé abierta hace mucho tiempo». No dijo más, pero Sofía entendió que algo profundo estaba por suceder. A la mañana siguiente, Carla llegó temprano a la oficina. Se puso su traje azul marino, el que usaba para las reuniones más importantes. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Fuerte, exitosa, poderosa. Todo lo que le dijeron que nunca sería. A las 3 en punto, su asistente anunció la llegada de Claudia Alcántara y Julián Alcántara. Carla sintió que el tiempo se detenía. «Hazlos pasar», ordenó, y su voz no tembló. La puerta se abrió y entraron. Claudia primero, todavía con esa postura rígida que intentaba esconder la derrota, pero con el rostro marcado por los años y la amargura. Su ropa, aunque limpia, ya no era de diseñador. Sus manos, antes suaves, ahora mostraban las marcas de quien perdió todo. Julián la seguía con la cabeza gacha, las ojeras profundas, el peso de la vergüenza sobre los hombros. Ninguno de los dos levantó la mirada de inmediato. Cuando finalmente lo hicieron y vieron a la mujer sentada detrás del escritorio, el mundo dejó de girar. Claudia palideció hasta parecer un fantasma. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Julián retrocedió un paso, como si hubiera visto una aparición. «Carla», susurró finalmente, con la voz quebrada. Carla permaneció sentada, con las manos entrelazadas sobre el escritorio, con una expresión imposible de descifrar. «Siéntense, por favor», dijo con cortesía profesional, como si fueran clientes cualquiera. Pero su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Claudia se dejó caer en la silla, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su hija. La hija que expulsó como si fuera basura. La hija que juró que nunca tendría valor. Estaba sentada frente a ella como la dueña de todo lo que alguna vez fue suyo. El silencio llenó la habitación como una niebla espesa. Afuera, la ciudad bullía con vida, pero dentro de esa oficina el tiempo parecía haberse congelado. Finalmente, Julián encontró su voz. «No sabíamos. No teníamos idea de que eras tú. La empresa, el nombre es diferente, nosotros». Carla levantó una mano suavemente, interrumpiéndolo. «Textiles Esperanza. Así se llama mi empresa. La construí desde cero con la ayuda de un hombre que me dio la oportunidad que ustedes me negaron». Su voz era calmada, pero cada palabra caía como una piedra. «Y ahora, por cosas del destino, soy la dueña de todo lo que alguna vez fue Industrias Alcántara». Claudia finalmente reaccionó, y lo hizo como siempre lo había hecho, con ataque. «¿Hiciste esto a propósito? ¿Compraste mi empresa para humillarme? ¿Para vengarte?». Carla la miró fijamente, y en sus ojos había algo que Claudia nunca había visto antes. Una mezcla de dolor, fortaleza y una tristeza profunda. «Madre», dijo, y fue la primera vez en 12 años que usaba esa palabra,
Compré esta empresa porque era una buena inversión. No sabía que estabas involucrada hasta después de firmar. Pero ahora que estamos aquí, hay cosas que necesito decir. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda, necesitando un momento para controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Aquella noche, cuando me echaste bajo la lluvia, yo tenía 23 años y estaba embarazada de 3 meses. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no tenía nada más que el miedo y la vida creciendo dentro de mí. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso. Dormí en las calles. Trabajé en lo que pude. Pasé hambre para que mi bebé no la pasara. Y cada noche, antes de dormir, me preguntaba qué había hecho tan terrible para merecer que mi propia madre me abandonara. Se dio la vuelta, y había lágrimas en sus ojos, pero no las dejó caer. Pero ¿sabes qué fue lo peor, madre? No fue el hambre. No fue el frío. No fue el miedo. Fue darme cuenta de que el amor que creí que me tenías era condicional. Que tu orgullo valía más que tu hija. Que el apellido importaba más que la sangre. Claudia abrió la boca para responder, pero Carla continuó. Tuve una hija. Se llama Sofía. Tiene 12 años y es la persona más brillante, bondadosa y valiente que conozco. Es tu nieta, aunque nunca quisiste conocerla. Y te perdiste verla crecer, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus logros, sus sueños. Te perdiste todo eso por orgullo. Julián tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Carla, yo. Lo siento tanto. No tengo palabras para... Carla lo miró con una mezcla de afecto y decepción. Tú elegiste el silencio, Julián. Cuando más te necesitaba, elegiste quedarte callado. Y esa elección tuvo consecuencias. El peso de esas palabras cayó sobre Julián como una losa. Había vivido 12 años con esa culpa, y ahora, frente a su hermana, toda la justificación que se había dado a sí mismo se evaporó. Era un cobarde. Siempre lo fue. Claudia, por primera vez en décadas, no tenía una respuesta arrogante. Miraba a esta mujer frente a ella, su hija, convertida en todo lo que ella misma aspiró a ser, pero con algo que a ella siempre le faltó: humanidad. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente, con la voz apenas audible. Carla volvió a su escritorio y tomó una carpeta. Vinieron a pedir una reunión para negociar la recompra de los activos. Pero ambas sabemos que no tienen cómo pagarlos. Sus deudas superan por mucho cualquier capital que puedan reunir. Claudia asintió, derrotada. Entonces, ¿para qué nos hiciste venir? ¿Para restregarnos tu éxito? ¿Para qué viéramos en lo que te convertiste sin nosotros? Carla negó con la cabeza lentamente. Las hice venir porque necesitaba que supieran una cosa, que me equivoqué al desear su aprobación durante tantos años. Que construí todo esto no para demostrarles nada, sino para demostrarme a mí misma que valgo. Que mi hija vale. Que merecemos dignidad y respeto, venga de donde venga. Abrió la carpeta y sacó unos documentos. Estos son los activos de Industrias Alcántara. Los terrenos, las instalaciones, las patentes. Todo lo que quedó después de la quiebra. Los puso sobre la mesa. Y voy a hacer algo con ellos. Voy a convertirlos en un centro de capacitación y producción para madres solteras. Un lugar donde mujeres como yo, que fueron expulsadas, juzgadas, abandonadas, puedan aprender un oficio, trabajar con dignidad y reconstruir sus vidas. Claudia la miraba sin comprender. ¿Vas a destruir el legado de tu padre? Todo lo que construimos. Carla sonrió tristemente. No, madre. Voy a darle un propósito. Papá construyó una empresa, eso es cierto.
Pero tú la convertiste en un monumento al orgullo. Yo voy a convertirla en un puente hacia la esperanza. Extendió otro documento hacia ellos. Esto es una oferta de empleo. Para ambos. No como ejecutivos, no como dueños. Como empleados en el área administrativa del nuevo centro. Salario justo, horario normal, trabajo honesto. Julián tomó el papel con manos temblorosas. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Por qué harías esto? Después de todo lo que te hicimos. Carla lo interrumpió suavemente. Porque a diferencia de ustedes, yo sí creo en las segundas oportunidades. Porque mi hija me preguntó una vez si tenía abuelos, y no tuve corazón para decirle que tenía, pero que no quisieron conocerla. Y porque, a pesar de todo, una parte de mí todavía recuerda cuando éramos una familia. Claudia miraba el documento como si fuera un objeto extraño. Su orgullo gritaba que lo rechazara, que saliera de ahí con la cabeza en alto, que no aceptara limosnas de la hija que traicionó su confianza. Pero la realidad golpeaba más fuerte. No tenían nada. Las cuentas se acumulaban. El alquiler estaba atrasado. Y por primera vez en su vida, Claudia Alcántara se enfrentó a la posibilidad de ser humilde. ¿Y qué esperas a cambio?, preguntó con la voz ronca. Carla la miró directamente a los ojos. Nada que puedas darme con dinero o poder, madre. Solo quiero que algún día, aunque sea solo una vez, me mires y veas a tu hija en lugar de una decepción. Que mires a Sofía y veas a tu nieta en lugar de un error. Eso es todo. Las lágrimas que Claudia había contenido durante 12 años finalmente se derramaron. Cayeron silenciosas por sus mejillas arrugadas, lavando años de orgullo, de amargura, de decisiones equivocadas. Lo siento, susurró, y esas 2 palabras le costaron más que cualquier cosa que hubiera hecho en su vida. Siento haberte echado. Siento no haber estado ahí. Siento haber elegido el orgullo sobre ti. Carla sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado endurecido durante años. No era perdón, todavía no, pero era el comienzo de algo parecido a la sanación. El trabajo empieza el lunes a las 8 de la mañana, dijo, volviendo a su tono profesional porque necesitaba protegerse, necesitaba mantener las barreras un poco más. Si aceptan, serán empleados como cualquier otro. Sin privilegios, sin excepciones. Y si en algún momento sienten que es demasiado humillante trabajar para su propia hija, la puerta está abierta. Julián asintió rápidamente, doblando el documento como si fuera un salvavidas. Estaremos ahí. Te lo prometo, Carla. Y pasaré el resto de mi vida demostrándote que me equivoqué. Claudia se puso de pie lentamente, envejecida, derrotada, pero con un atisbo de algo que podría parecerse a la humildad. Podría, algún día, conocer a mi nieta. Carla respiró profundo. Eso no depende solo de mí. Depende de ella. Y depende de que demuestres que el apellido no es lo único que importa. Que las personas valen por lo que son, no por el nombre que llevan. Claudia asintió, sin fuerzas para discutir. Salieron de la oficina en silencio, cargando los documentos que representaban su nueva realidad. Cuando la puerta se cerró, Carla se dejó caer en su silla y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por la chica que fue. Lloró por los años perdidos. Lloró por la familia que nunca tuvo, pero que siempre deseó. Y lloró por el alivio de haber cerrado ese círculo, aunque doliera tanto como imaginó. Los meses siguientes fueron extraños y tensos. Claudia y Julián llegaban puntualmente cada mañana al centro de capacitación que antes fue el orgullo de su imperio. Trabajaban junto a mujeres que habían pasado por experiencias similares a las de Carla, escuchando historias que les rompían el corazón y les mostraban un mundo que nunca quisieron ver. Claudia,
Acostumbrada a dar órdenes, ahora las recibía. Y cada vez que quería protestar, recordaba el rostro de su hija aquella noche de lluvia y tragaba su orgullo. Julián se dedicó con una intensidad que sorprendió a todos. Trabajaba horas extra, ayudaba en lo que fuera necesario, escuchaba a las mujeres con respeto genuino. Lentamente, muy lentamente, comenzó a parecerse al hermano que Carla recordaba de su infancia. Un día de agosto, 6 meses después de aquel encuentro, Carla llegó al centro con Sofía. La niña había insistido en conocer el proyecto de su madre, y Carla finalmente accedió. Mientras recorrían las instalaciones, Sofía se detuvo frente a una mujer de cabello gris que organizaba hilos en el área de producción. «Mami, ¿quién es ella?», preguntó con curiosidad natural. Carla sintió que el corazón se le detenía. Ella es Claudia, tu abuela». Sofía abrió los ojos con sorpresa. «¿Tengo una abuela? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Claudia se había dado la vuelta al escuchar las voces y ahora estaba paralizada, mirando a esa niña de ojos verdes que era el vivo retrato de Carla a esa edad. Carla se arrodilló junto a su hija. «Es una historia complicada, mi amor. Pero sí, tienes una abuela. Y un tío que está en la oficina del fondo». Sofía, con la inocencia y valentía que solo tienen los niños, caminó directamente hacia Claudia. «Hola, abuela. Me llamo Sofía. ¿Por qué nunca nos visitaste?». La pregunta directa desarmó completamente a Claudia. Se arrodilló frente a la niña, con las rodillas crujiendo por la edad, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. «Porque fui una tonta, pequeña. Porque dejé que el orgullo me robara lo más importante. Pero si me lo permites, me gustaría conocerte ahora». Sofía miró a su madre, buscando aprobación. Carla asintió lentamente, con un nudo en la garganta. La niña abrazó a Claudia con la naturalidad de quien no conoce el rencor. Y en ese abrazo, Claudia sintió todo el peso de lo que había perdido, pero también un atisbo de lo que todavía podía recuperar. Julián salió de la oficina al escuchar el llanto y se encontró con la escena. Sofía lo miró con curiosidad. «¿Y tú quién eres?». El hombre se limpió las lágrimas rápidamente. «Soy tu tío Julián. Y he esperado 12 años para conocerte». La niña sonrió. «Bueno, pues ya no tienes que esperar más». Con esa simple frase, Sofía hizo lo que los adultos no pudieron en años: construir un puente. Los siguientes meses trajeron cambios lentos pero profundos. Claudia comenzó a asistir a terapia, enfrentando décadas de patrones tóxicos y reconociendo el daño que causó. No fue fácil, y hubo retrocesos, pero persistió. Julián se inscribió en clases nocturnas para aprender nuevas habilidades, queriendo ser más que un simple empleado, queriendo demostrar su valor. Y Sofía, con la sabiduría inexplicable de los niños, creó una tradición. Cada domingo, organizaba almuerzos en el pequeño apartamento de Claudia donde todos debían compartir algo por lo que estaban agradecidos esa semana. Al principio fueron encuentros incómodos, llenos de silencios y tensión, pero poco a poco se convirtieron en algo parecido a la familia. No la familia perfecta que aparece en las películas, sino la familia real, complicada, rota pero intentando reconstruirse. Carla mantenía cierta distancia, protegiendo su corazón, pero permitiendo que las grietas sanaran a su propio ritmo. Un domingo de noviembre, mientras compartían un arroz con pollo que Julián había preparado torpemente pero con amor, Claudia tomó la palabra. «Quiero decir algo», anunció con voz temblorosa. Todos la miraron. «He pasado los últimos meses trabajando con mujeres valientes que fueron abandonadas por sus familias, juzgadas por la sociedad, y que aún así siguieron adelante. Y cada día me veo reflejada en lo que les hicieron, pero también en lo que yo le hice a mi propia hija.
Miró directamente a Carla. No espero que me perdones. No sé si algún día podrás hacerlo. Pero quiero que sepas que eres la persona más fuerte, valiente y extraordinaria que conozco. Construiste un imperio desde las cenizas, criaste a una hija maravillosa completamente sola, y aún así encontraste en tu corazón la generosidad de darnos una segunda oportunidad que no merecíamos. Eres todo lo que yo pretendí ser pero nunca fui. Se limpió las lágrimas que caían libremente. Y si pudiera volver a esa noche de tormenta, abriría la puerta, te abrazaría, te pediría perdón de rodillas y te diría que eres mi hija y que nada, absolutamente nada, es más importante que eso. El silencio llenó la habitación. Carla sintió que el nudo que había cargado en el pecho durante 12 años comenzaba a aflojarse. No desapareció completamente, porque las heridas tan profundas no sanan de la noche a la mañana, pero se aflojó lo suficiente como para permitir que el aire entrara. Gracias por decir eso, mamá, respondió finalmente, y fue la primera vez en 12 años que la llamaba mamá sin dolor en la voz. No sé si algún día volveremos a ser lo que fuimos, porque honestamente no estoy segura de que lo que fuimos haya sido tan bueno. Pero podemos intentar construir algo nuevo. Algo mejor. Claudia asintió, incapaz de hablar, abrumada por la gracia que no merecía pero que recibía de todas formas. Sofía, siempre la luz en medio de la oscuridad, levantó su vaso de jugo. Brindo por las familias rotas que se atreven a pegarse de nuevo. Por las segundas oportunidades. Y por mi mamá, que es la más increíble del universo entero. Todos rieron entre lágrimas y chocaron sus vasos. Era un momento pequeño, casi insignificante en la gran escala de las cosas, pero también era todo. Era la prueba de que incluso las heridas más profundas pueden empezar a sanar, de que incluso los errores más terribles pueden tener un camino hacia la redención, de que el amor, aunque esté enterrado bajo años de dolor, puede encontrar la forma de crecer de nuevo. Pasaron 2 años más. El centro de capacitación se expandió a 3 ciudades más. Cientos de mujeres pasaron por sus puertas y salieron con habilidades, dignidad y esperanza. Claudia se convirtió en mentora de muchas de ellas, compartiendo no solo conocimientos técnicos, sino también su propia historia de orgullo y caída. Julián conoció a una de las mujeres del programa, una madre soltera con 2 hijos que trabajaba incansablemente para darles un futuro mejor. Se enamoraron lentamente, construyendo una relación basada en respeto y segundas oportunidades. Y Carla, finalmente, permitió que las barreras alrededor de su corazón se disolvieran lo suficiente como para volver a llamar familia a estas personas imperfectas que tanto daño le hicieron pero que también estaban tratando genuinamente de cambiar. Una tarde de primavera, Carla recibió una invitación para dar una charla en la Universidad de Negocios más prestigiosa del país. El tema, de la exclusión al empoderamiento, construyendo imperios con propósito. Aceptó, aunque la idea de exponer su historia públicamente la aterraba. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Estudiantes, empresarios, profesores, todos querían escuchar a la mujer que había convertido su dolor en poder. Carla subió al escenario con un traje color marfil y el cabello suelto, nerviosa pero firme. Y entre la audiencia, en la quinta fila, estaban Claudia, Julián, Sofía y la nueva novia de Julián con sus 2 hijos. Una familia reconstruida, imperfecta, pero presente. Carla comenzó su charla contando la historia que había mantenido privada durante años. Habló de la noche en que fue expulsada, del refugio, del hambre, del miedo. Pero también habló de don Esteban, de la primera vez que sostuvo a Sofía, de la construcción lenta y dolorosa de su empresa. Y finalmente, habló del regreso, del encuentro con su familia y de la decisión de elegir la gracia sobre la venganza. Cuando compré los activos de la empresa que alguna vez fue de mi familia, dijo con voz clara que resonaba en cada rincón del auditorio, tuve 2 opciones:
podía destruir todo por venganza o construir algo significativo con ello. Y elegí construir. Porque la verdadera victoria no está en hacer que quienes te lastimaron sufran. Está en convertirte en alguien tan fuerte, tan íntegro, que su rechazo se vuelva irrelevante. En construir una vida tan significativa que su ausencia deje de doler. Miró directamente a donde estaba su familia. Y está en darte cuenta de que las personas pueden cambiar, si realmente lo desean. Que el perdón no significa olvidar, sino liberarte del peso del odio. Y que a veces, solo a veces, las familias rotas pueden encontrar una forma nueva de existir juntas. El aplauso fue ensordecedor. Pero lo que Carla recordaría para siempre no fue el reconocimiento de cientos de extraños, sino la mirada de orgullo en los ojos de Sofía y las lágrimas de gratitud en el rostro de Claudia. Después de la charla, mientras firmaba libros y respondía preguntas, Claudia se acercó tímidamente. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo con voz temblorosa. «Siempre debí estarlo, desde el primer día. Pero ahora, finalmente, tengo el valor de decirlo». Carla tomó la mano arrugada de su madre entre las suyas. «Gracias, mamá. Eso significa más de lo que crees». No era un final feliz perfecto, porque la vida real no funciona así. Las cicatrices seguían ahí. Algunos días eran más difíciles que otros. A veces, Carla todavía sentía el fantasma de aquel dolor. Pero habían encontrado algo parecido a la paz, algo parecido a la familia, algo parecido al perdón. 3 años después, en una ceremonia íntima en el jardín del centro de capacitación, Sofía cumplió 15 años. Carla organizó una celebración modesta pero significativa, rodeada de las mujeres que habían pasado por el programa, amigas que se habían convertido en familia elegida, y por supuesto, Claudia y Julián. La tarde caía sobre el jardín con una luz dorada que pintaba todo de nostalgia. Habían instalado mesas decoradas con manteles blancos y centros de flores silvestres que las propias mujeres del centro habían cultivado. El aroma de jazmines llenaba el aire, mezclándose con risas y conversaciones. Sofía llevaba un vestido azul cielo que ella misma había ayudado a diseñar en los talleres, bordado con hilos dorados por manos expertas de mujeres que la vieron crecer desde que era pequeña. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con la felicidad pura de quien se siente amada. Cuando llegó el momento del vals tradicional, todos esperaban que Carla la invitara a bailar. Pero Sofía, con esa capacidad que tenía de sanar heridas sin siquiera proponérselo, caminó hacia donde estaba Claudia sentada en una silla de mimbre. La anciana, ahora de 77 años, había envejecido con más gracia en estos últimos 3 años que en toda la década anterior. El trabajo en el centro, las historias de las mujeres, el contacto constante con la humanidad verdadera, la habían suavizado de maneras que ni ella misma imaginó posibles. «Abuela», dijo Sofía extendiéndole la mano, «¿bailarías conmigo?». Claudia se llevó una mano temblorosa al pecho, abrumada. Miró a Carla buscando permiso, y su hija asintió con los ojos llenos de lágrimas. La música comenzó, una melodía suave que hablaba de tiempo, familia y redención. Mientras giraban lentamente bajo las luces colgantes que empezaban a encenderse con el crepúsculo, Claudia susurró: «No merezco este honor, pequeña. Desperdicié tantos años». Sofía la interrumpió con la sabiduría que solo poseen los jóvenes que crecieron conociendo el dolor pero eligiendo el amor. «Abuela, mi mamá me enseñó que la vida no se trata de los errores que cometimos, sino de lo que hacemos después de cometerlos. Y tú estás aquí. Eso es lo que importa». Claudia no pudo contener más las lágrimas. Lloró sobre el hombro de su nieta mientras bailaban, liberando décadas de orgullo, arrepentimiento y amor mal expresado. Los invitados observaban en silencio, muchos con sus propias lágrimas, porque todos conocían la historia,
Todos sabían el camino que esta familia había recorrido desde la oscuridad hasta este momento de luz. Carla miraba desde un costado, con Julián a su lado. Su hermano le pasó un brazo por los hombros. Hiciste algo extraordinario, hermana. No solo construiste un imperio, reconstruiste una familia. Carla recostó la cabeza en el hombro de su hermano, un gesto que no habría sido posible años atrás. No fui yo sola. Fue Sofía. Esa niña tiene más gracia y sabiduría que todos nosotros juntos. Julián asintió. Se parece a ti. Fuerte, generosa, capaz de perdonar lo imperdonable. Después del vals, Sofía pidió silencio para dar un discurso. Se paró frente a todos con la seguridad de quien conoce su valor. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Especialmente a las tías del centro, que me enseñaron que la familia no siempre viene de la sangre, sino del corazón. Miró a las mujeres que la habían visto crecer, que le enseñaron a coser, a cocinar, que le contaron sus historias y le hicieron entender desde pequeña que la vida puede ser dura, pero que la fuerza está en levantarse. Quiero agradecer a mi tío Julián, que me enseña matemáticas aunque yo sea terrible en ellas, y que siempre tiene un mal chiste preparado para hacerme reír. Risas suaves llenaron el jardín. A mi abuela Claudia, que llegó tarde a mi vida pero que cada día demuestra que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el orgullo. Claudia sollozó abiertamente, sostenida por la mano firme de una de las mujeres del centro que se había convertido en su amiga. Y sobre todo, a mi mamá. Sofía buscó los ojos de Carla, esos ojos verdes idénticos a los suyos que habían visto tanta oscuridad pero que eligieron seguir brillando. Mami, tú me enseñaste que caer no es el final. Que podemos ser expulsadas, rechazadas, lastimadas, pero que mientras tengamos aliento, podemos levantarnos. Me enseñaste que el éxito no se mide en dinero o poder, sino en cuántas personas pudiste ayudar a levantarse también. Y me enseñaste que el perdón no es debilidad, sino la forma más pura de fortaleza. Carla no pudo contenerse más. Caminó hacia su hija y la abrazó fuerte, sintiendo el peso de 15 años de amor incondicional, de noches difíciles, de victorias pequeñas y grandes, de cada sacrificio que valió absolutamente la pena. Tú eres mi mayor logro, susurró en su oído. Todo lo que construí fue para darte un mundo mejor. Pero resultó que tú hiciste mi mundo mejor. La celebración continuó hasta tarde. Hubo comida, baile, historias compartidas. Las mujeres del centro contaron cómo llegaron rotas y salieron enteras. Julián habló de su camino desde el silencio cobarde hasta encontrar su voz. Y Claudia, por primera vez en su vida, habló públicamente de su mayor error y su camino hacia la redención. Pasé 40 años construyendo un imperio basado en la apariencia, en el apellido, en el orgullo, dijo con voz temblorosa pero firme. Y lo perdí todo en meses. Pero en ese proceso, encontré algo mucho más valioso. Encontré a mi hija de nuevo. Encontré a mi nieta. Encontré mi humanidad. Miró directamente a Carla. Mi hija me enseñó que el verdadero poder no está en cuanto tienes, sino en cuanto puedes dar. Que el verdadero éxito no es cuántos te admiran, sino a cuántos puedes ayudar. Y que la verdadera familia no es la que comparte tu apellido, sino la que elige estar a tu lado incluso cuando no lo mereces. El aplauso fue largo y sentido. Esa noche, cuando los invitados se fueron y solo quedaron Carla, Sofía, Claudia y Julián recogiendo los últimos restos de la celebración, hubo un momento de silencio cómodo. Trabajaban juntos, pasándose platos, doblando manteles, apagando luces. Era una escena doméstica simple, pero cargada de significado. Porque 3 años atrás, esta escena habría sido imposible. Antes de irse, Claudia abrazó a Carla en la puerta. No dijeron nada,
porque ya no hacían falta las palabras. El abrazo decía todo: perdón, gratitud, amor tardío pero real. Cuando se separaron, Claudia tomó el rostro de su hija entre sus manos arrugadas. Eres la mujer más extraordinaria que conozco. Y siento infinitamente haber tardado tanto en verlo. Carla besó la frente de su madre. Estás aquí ahora. Eso es lo que cuenta. Esa noche, después de que Sofía se durmiera exhausta pero feliz, Carla salió al balcón de su apartamento. La ciudad brillaba bajo ella, miles de luces representando miles de historias, cada una con su propio dolor y su propia redención. Pensó en la joven de 23 años que caminó descalza bajo la lluvia, convencida de que su vida había terminado. Pensó en las noches que lloró hasta quedarse sin lágrimas, en los amaneceres que llegaban sin promesas. Pensó en don Esteban, el ángel disfrazado de anciano que le dio una oportunidad cuando el mundo le cerró todas las puertas. Pensó en el momento en que sostuvo a Sofía por primera vez y supo que todo cobraría sentido. Y pensó en el día que se sentó frente a su madre y hermano como la dueña de todo lo que alguna vez fue de ellos, sosteniendo en sus manos el poder de la venganza, pero eligiendo la gracia. No fue un camino fácil. Hubo retrocesos, días donde el dolor antiguo regresaba con fuerza, momentos donde cuestionó si perdonar fue la decisión correcta. Pero mirando atrás, viendo la familia imperfecta pero real que habían reconstruido, sabía que eligió bien. El perdón no borró el pasado. No eliminó las cicatrices. No hizo que los años perdidos regresaran. Pero abrió la puerta a un futuro que antes parecía imposible. Un futuro donde Sofía conocía a sus abuelos. Donde Claudia aprendió que el amor vale más que el orgullo. Donde Julián encontró su voz y su valentía. Donde una familia rota encontró una forma nueva de estar completa. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de una de las mujeres del centro, María, quien había llegado hace 6 meses embarazada y sin hogar, exactamente como Carla años atrás. El mensaje decía: hoy conseguí mi primer trabajo real. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por mostrarme que las caídas no son finales. Algún día, yo también ayudaré a alguien como tú me ayudaste a mí. Te debo todo. Carla sonrió a través de las lágrimas. No, pensó, tú no me debes nada. Simplemente pasa la luz adelante. Así es como sanamos el mundo, una historia a la vez. Respondió: estoy orgullosa de ti. Recuerda siempre tu fuerza. Y cuando llegue el momento, ayuda a la siguiente mujer que esté donde tú estuviste. Así es como honras este camino. A la mañana siguiente, Carla llegó temprano al centro. Tenía una reunión con inversionistas que querían apoyar la expansión a 5 ciudades más. El proyecto había crecido más allá de sus sueños más ambiciosos. Pero antes de la reunión, caminó por las instalaciones, observando a las mujeres que trabajaban en las máquinas de coser, que aprendían contabilidad, que cuidaban de sus hijos en la guardería que habían instalado. Cada una tenía una historia de dolor. Cada una había sido rechazada, juzgada, abandonada. Y cada una estaba escribiendo un nuevo capítulo donde ellas eran las heroínas. Claudia llegó poco después, ya no como una ejecutiva arrogante, sino como una mentora humilde. Se acercó a Carla. Hay una chica nueva que llegó anoche. 18 años, embarazada de 4 meses, expulsada por sus padres. Está aterrorizada. Carla sintió un escalofrío. Conocía esa historia demasiado bien. ¿Dónde está? Claudia la guió hasta una pequeña oficina donde una joven de cabello negro rizado estaba sentada con los ojos hinchados de llorar, las manos protegiendo instintivamente su vientre. Levantó la mirada cuando entraron, y en sus ojos Carla vio su propio pasado reflejado con claridad dolorosa. Hola, soy Carla,
dijo sentándose frente a ella. Y esta es Claudia. Cuéntanos tu historia. La joven, que se presentó como Valentina, comenzó a hablar entre sollozos. La historia era devastadoramente familiar: familia religiosa, novio que desapareció al saber del embarazo, padres que le expulsaron en medio de la noche llamándola una vergüenza. No tengo a dónde ir, susurró. No tengo dinero. No tengo nada. Y tengo tanto miedo. Carla tomó sus manos temblorosas entre las suyas. Escúchame bien, Valentina. Sé exactamente cómo te sientes. Yo estuve exactamente donde tú estás. Y te prometo, te juro, que esto no es tu final. Es tu comienzo. Le contó su historia, sin adornos, sin suavizar las partes duras. Le habló de la lluvia, del hambre, del miedo. Pero también le habló de don Esteban, de Sofía, de la construcción lenta de su imperio. Y le habló de esta misma habitación, que antes fue parte del imperio de su familia y que ahora era un refugio para mujeres como ellas. Tienes un lugar aquí, dijo firmemente. Tienes trabajo, capacitación, apoyo. Y más que eso, tienes familia. Todas nosotras hemos estado donde tú estás. Y todas salimos adelante. Valentina lloraba, pero ahora había algo más en sus ojos además del miedo. Había esperanza. ¿De verdad? ¿De verdad crees que puedo lograrlo? Carla sonrió. No lo creo. Lo sé. Porque si yo pude, tú también puedes. Y cuando lo logres, ayudarás a la siguiente mujer que llegue aterrorizada como tú hoy. Así es como cambiamos el mundo. Claudia, que había observado la escena en silencio, agregó con voz suave: y quiero que sepas algo, Valentina. Los padres que te rechazaron están equivocados. Tú tienes valor. Tu bebé tiene valor. Y algún día, si ellos tienen suerte, se darán cuenta de lo que perdieron y pedirán perdón. Hubo un peso en sus palabras, la voz de la experiencia amarga. Y si ese día llega, dependerá de ti decidir si les das una segunda oportunidad. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo hay tu verdad y tu sanación. Valentina asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias. No saben lo que esto significa. Carla se puso de pie. Lo sabemos perfectamente. Ahora descansa. Mañana comenzamos a construir tu futuro. Cuando Valentina se fue con una de las coordinadoras para mostrarle su habitación, Claudia se quedó con Carla. Hubo un momento de silencio cargado de significado. Cada vez que veo a una chica como ella, dijo Claudia con voz quebrada, veo a la hija que expulsé. Y me pregunto cómo pude ser tan cruel, tan ciega, tan llena de orgullo estúpido. Carla puso una mano en el hombro de su madre. No puedes cambiar el pasado, mamá. Pero puedes honrar el presente ayudando a chicas como Valentina a no pasar por lo que yo pasé. Esa es tu redención. Claudia asintió, las lágrimas cayendo libremente. Pasaré el resto de mi vida intentando compensarlo. No se trata de compensar, respondió Carla suavemente. Se trata de crecer, de aprender, de ser mejor. Y lo estás haciendo. Los años siguieron pasando. El centro se expandió a 8 ciudades. Miles de mujeres pasaron por sus puertas, cada una con su historia de dolor y su camino hacia la reconstrucción. Carla se convirtió en una figura reconocida internacionalmente, invitada a conferencias, entrevistada en programas, consultada por gobiernos que querían replicar su modelo. Pero nunca perdió de vista por qué empezó todo esto. No fue por reconocimiento o poder. Fue porque conocía el dolor de ser rechazada cuando más vulnerable estás, y quería asegurarse de que ninguna mujer tuviera que enfrentarlo sola. Sofía creció y se convirtió en arquitecta,
especializándose en espacios comunitarios. Su primer gran proyecto fue diseñar el nuevo campus del Centro de Capacitación, un edificio hermoso y funcional que ganó premios internacionales. Pero lo que más orgullosa la hacía no eran los premios, sino las mujeres que caminaban por esos pasillos recuperando sus vidas. Julián se casó con Elena, la mujer que conoció en el centro, y juntos formaron una familia mezclada llena de amor y segundas oportunidades. Él nunca volvió a guardar silencio ante la injusticia. Se convirtió en uno de los defensores más vocales de los derechos de las madres solteras, usando su propia historia de cobardía transformada en valentía para inspirar a otros. Y Claudia vivió para ver a su bisnieto, el hijo de Sofía, un niño de ojos brillantes que la llamaba abuela Clau y que no sabía nada de imperios caídos o familias rotas, solo conocía el amor. En su lecho de muerte, a los 85 años, Claudia llamó a Carla a su lado. Su cuerpo estaba débil, pero su mente clara. «Hay algo que necesito decirte antes de irme», susurró tomando la mano de su hija. Carla se inclinó cerca, sosteniendo esa mano arrugada que alguna vez la empujó hacia la oscuridad, pero que en los últimos años la sostuvo con ternura. «Dime, mamá. Desperdicié 22 años de tu vida por orgullo. No puedo recuperar ese tiempo. No puedo deshacer el dolor que causé. Pero quiero que sepas que los últimos 15 años, viendo la mujer extraordinaria que eres, siendo parte de la familia que reconstruiste, ayudando a otras mujeres en tu nombre, han sido los años más significativos de mi vida». Lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. No merecía tu perdón. No merecía conocer a Sofía. No merecía ver todo lo que lograste. Pero me lo diste de todas formas. Y eso, hija mía, es la mayor lección que he aprendido, que la gracia no se trata de merecer, sino de elegir amar a pesar de todo. Carla sintió que el corazón se le rompía y se sanaba al mismo tiempo. «Mamá, te perdono. No solo con palabras, sino de verdad, desde el fondo de mi corazón. Y te agradezco por los años que sí tuvimos, por haber elegido cambiar, por haber sido la abuela que Sofía necesitaba». Claudia sonrió débilmente. «Ella es exactamente como tú. Fuerte, sabia, llena de gracia. Cuídala. Y cuando sea mayor, cuéntale que su abuela fue una tonta que casi pierde todo por orgullo, pero que su mamá le enseñó que nunca es demasiado tarde para elegir el amor». Murió esa noche, en paz, rodeada de la familia que casi destruye pero que finalmente aprendió a amar correctamente. En su funeral, Carla dio un elogio que dejó a todos sin palabras. «Mi madre fue una mujer complicada», comenzó, mirando el ataúd cubierto de rosas blancas. «Cometió errores terribles. Me lastimó de formas que tardé años en sanar. Pero también tuvo el valor de reconocer sus errores, de cambiar, de pasar sus últimos años reparando el daño que hizo. Y en ese proceso, me enseñó algo fundamental, que ninguno de nosotros es solo nuestros peores momentos. Que todos merecemos la oportunidad de crecer, de cambiar, de ser mejores». Miró a la audiencia llena de mujeres del centro, de colegas, de amigos, de familia. Ella ayudó a cientos de mujeres en sus últimos años. Les dio consejos, las escuchó, las abrazó cuando lloraban. Y cada vez que lo hacía, estaba amando a la hija que expulsó, de la única forma que sabía cómo. Su voz se quebró pero continuó. «La perdono completamente. Y la amaré siempre, no a pesar de nuestra historia complicada, sino incluyéndola. Porque esa historia me hizo quien soy. Y quien soy es alguien que cree en segundas oportunidades, en la redención, en el poder transformador del perdón». El aplauso fue reemplazado por un silencio reverente, roto solo por sollozos suaves. Después del funeral, Sofía se acercó a su madre. Ahora una joven mujer de 24 años, arquitecta brillante, madre primeriza,
Llevaba a su hijo de 6 meses en brazos. Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de perdonarla? Carla consideró la pregunta cuidadosamente. Hubo días difíciles. Días donde el dolor antiguo regresaba y me preguntaba si estaba siendo tonta. Pero no, nunca me arrepentí. Porque el perdón no fue un regalo para ella, Sofía. Fue un regalo para mí. Me liberó de cargar ese peso de odio el resto de mi vida. Y me dio 15 años con mi madre que, aunque no borraron los 22 años perdidos, fueron reales y valiosos. Sofía asintió pensativa. Espero tener tu fuerza algún día. Carla rió suavemente. Hija, tú tienes más fuerza de la que yo tuve a tu edad. Porque creciste conociendo el amor incondicional desde el primer día. No tuviste que aprenderlo de la forma difícil como yo. Pasaron los meses. Carla continuó su trabajo con renovada dedicación, sintiendo que cada mujer que ayudaba era una forma de honrar el camino que recorrió. El centro abrió su 10ª sucursal. Miles de graduadas ahora tenían empleos dignos, negocios propios, vidas reconstruidas. Y un día de primavera, exactamente 20 años después de aquella noche de tormenta, Carla regresó a la mansión Alcántara. O lo que quedaba de ella. El nuevo dueño la había dejado deteriorarse, y ahora estaba en venta otra vez. Carla caminó por el jardín invadido por maleza, por los salones donde el polvo cubría los pisos de mármol, por la escalera donde su madre una vez bajó para expulsarla. No sintió dolor. No sintió rabia. Solo sintió una paz profunda. Este lugar ya no tenía poder sobre ella. Se paró frente al portón de hierro oxidado, el mismo que se cerró detrás de ella hace 2 décadas, y sonrió. Esa noche, la joven aterrorizada que caminó descalza bajo la lluvia murió. Y en su lugar nació una mujer que convertiría su dolor en propósito, su rechazo en resiliencia, su caída en el impulso para levantarse más alto de lo que jamás imaginó. Sacó su teléfono y llamó a su asistente. Compra la propiedad. Vamos a convertirla en el campus principal del centro. Un refugio para mujeres donde antes hubo rechazo. Un hogar donde antes hubo crueldad. Un futuro donde antes solo hubo dolor. Fue la mejor venganza posible, transformar el lugar de su mayor humillación en el símbolo de su mayor triunfo. Pero más que venganza, fue redención. Redención para ella, para su madre, para cada mujer que alguna vez fue expulsada y le dijeron que no tenía valor. 6 meses después, inauguraron el Campus Esperanza Alcántara en los terrenos de la antigua mansión. Julián cortó la cinta ceremonial con lágrimas en los ojos. Sofía dio un tour del edificio que diseñó, explicando cómo cada espacio fue pensado para dignificar y empoderar. Y Carla plantó un árbol en el jardín, en el mismo lugar donde alguna vez se derrumbó bajo el peso del rechazo, con una placa que decía: para toda mujer que fue expulsada, tu caída no es tu final, es tu comienzo. Levántate. El mundo te necesita. Esa noche, en la celebración, Valentina, ahora una joven empresaria de 25 años con su propia línea de ropa, se acercó a Carla. Llevaba a su hijo de 7 años de la mano, un niño brillante que era el orgullo de su vida. Carla, quiero que sepas que todo lo que soy se lo debo a ti, a este lugar, a la oportunidad que me diste cuando no tenía nada. Carla abrazó a la joven que alguna vez llegó aterrorizada. No me debes nada, Valentina. Solo pasa la luz adelante. Ayuda a la siguiente mujer. Así es como honras este camino. Valentina sonrió. Ya lo hago. Contraté a 3 madres solteras en mi empresa. Y cuando abra mi segunda tienda el próximo año, contrataré más. Porque tú me enseñaste que el éxito no significa nada si no lo usas para levantar a otros. Carla sintió que el círculo se cerraba perfectamente. Todo el dolor, toda la lucha,
Todos los años de construcción llevaban a este momento, un legado que se multiplicaba, una luz que se expandía, un mensaje que resonaría por generaciones. Años después, cuando Carla tenía 62 años, la misma edad que tenía su madre cuando la expulsó, fue invitada a dar una conferencia en las Naciones Unidas sobre empoderamiento femenino y segundas oportunidades. Subió al podio frente a representantes de 150 países y contó su historia una vez más. Pero esta vez, al final, agregó algo nuevo. Hoy tengo la edad exacta que tenía mi madre cuando me echó de casa embarazada. Y entiendo ahora, de una forma que no podía antes, cuán profundo fue su error, pero también cuán valiente fue su cambio. Miró a la audiencia llena de líderes mundiales, activistas, empresarios. Les pido que recuerden algo: cada persona que ven, cada mujer que juzgan, cada joven que descartan, es alguien con el potencial de cambiar el mundo. Yo fui una chica descalza bajo la lluvia sin un centavo ni futuro. Y mírenme ahora. No por arrogancia, sino como prueba de que escribimos los finales de nuestras historias, no importa cómo comiencen. Y si hoy hay alguien escuchando esto que fue expulsado, rechazado, que le dijeron que nunca tendría valor, quiero que sepa esto: ellos estaban equivocados. Tú tienes valor. Tu historia no terminó. Y el mundo está esperando ver en quién te convertirás cuando te levantes. El aplauso duró 5 minutos completos. Representantes de diferentes países se acercaron después para implementar modelos similares al suyo. Pero lo que Carla más atesoró fue el mensaje que recibió esa noche de una joven de 17 años de Kenia que escribió: me expulsaron ayer. Estoy asustada. Pero vi tu discurso y sé que sobreviviré. Algún día, yo también ayudaré a otras como tú me inspiraste hoy. Carla respondió personalmente: sí, sobrevivirás. Y harás más que eso. Florecerás. Te lo prometo. Guardó ese mensaje en una carpeta especial donde coleccionaba cientos de historias similares. Cada una era un recordatorio de por qué su dolor tuvo propósito, de por qué cada lágrima valió la pena. Porque su historia ya no era solo suya. Era de cada mujer que necesitaba saber que podía levantarse. En su cumpleaños número 65, Sofía organizó una fiesta sorpresa. El salón estaba lleno de 3 generaciones de mujeres del centro, las primeras que se graduaron hace 20 años, ahora empresarias y profesionales exitosas, las actuales que estaban en proceso, y las nuevas que acababan de llegar. También estaban sus 3 nietos, Julián, su esposa Elena y sus hijos, y docenas de amigos que se convirtieron en familia. Cuando apagó las velas, Sofía le pidió que diera un discurso. Carla se puso de pie, mirando los rostros de todas estas personas que llenaban su vida de significado. Cuando tenía 23 años, comenzó, me arrodillé bajo la lluvia convencida de que mi vida había terminado, que el rechazo de mi familia era la sentencia final de mi valor. ¡Qué equivocada estaba! Sonrió a través de las lágrimas, porque ese momento no fue mi final. Fue mi liberación. Me liberó de vivir para la aprobación de otros. Me obligó a descubrir mi propia fuerza. Me dio la motivación para construir algo significativo. Y eventualmente, me llevó de regreso a mi familia, pero esta vez desde una posición de fortaleza, no de necesidad. Miró a Julián. Me dio un hermano que encontró su valentía. Miró a Sofía. Me dio una hija que es mi mayor orgullo y mi mejor maestra. Miró a las mujeres del centro. Y me dio una familia elegida de mujeres guerreras que me recuerdan cada día porque todo valió la pena. Levantó su copa. Brindo por las caídas que nos enseñan a volar. Por las puertas que se cierran para que construyamos nuestras propias casas. Por las familias que nos rechazan para que encontremos las que nos elegirán.
Y por cada mujer que se niega a quedarse caída, que se levanta una y otra vez hasta que el mundo no tiene más opción que reconocer su poder. El brindis fue acompañado de aplausos, lágrimas y abrazos. Esa noche, cuando todos se fueron y Carla finalmente se quedó sola en su apartamento, se paró frente al espejo. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, las canas en su cabello, las marcas del tiempo. Pero también vio algo más. Vio a una sobreviviente, a una constructora, a una mujer que convirtió su mayor dolor en su mayor propósito. Se acordó de la promesa que hizo en aquel refugio hace tantos años, con su mano sobre su vientre embarazado: te juro que nunca pasarás lo que yo pasé. Te juro que tendrás todo. Y te juro que algún día, ellos sabrán quién eres. Cumplió cada una de esas promesas. Sofía nunca conoció el rechazo que ella vivió. Tuvo todo, no en términos materiales, aunque tampoco le faltó nada, sino en amor, seguridad y oportunidades. Y su familia finalmente supo quién era, no la vergüenza que intentaron borrar, sino la fuerza que subestimaron, el amor que rechazaron, el futuro que casi destruyen. Pero más importante que todo eso, Carla supo quién era ella misma. No era la chica descalza bajo la lluvia, aunque esa chica vivía en su memoria. No era la hija rechazada, aunque esa herida dejó cicatrices. No era solo la empresaria exitosa, aunque construyó un imperio. Era todo eso y más. Era una mujer que cayó y se levantó, que fue rota y se reconstruyó, que fue rechazada pero eligió no dejar que eso definiera su valor. Era una madre, una empresaria, una activista, una sobreviviente. Y su historia, con todo su dolor y toda su belleza, era la prueba viviente de que los finales que nos dan no tienen que ser los finales que elegimos. Porque ella fue expulsada de casa embarazada, sin nada, considerada una vergüenza. Pero años después regresó, no como la dueña del imperio de su familia en términos literales, aunque técnicamente lo era, sino como la dueña de algo mucho más valioso: su propia vida, su propio destino, su propia historia. Y esa, al final, fue la mejor venganza y la mejor victoria. No destruir a quienes la lastimaron, sino construirse a sí misma tan completamente que su rechazo se volvió irrelevante. Vivió hasta los 88 años, rodeada de amor, habiendo tocado miles de vidas, dejando un legado que continuaría mucho después de su partida. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo en paz, sabiendo que su vida tuvo significado, que su dolor tuvo propósito, y que cada mujer que pasó por las puertas de sus centros llevaría su mensaje adelante. Que nunca, nunca es demasiado tarde para levantarse, para reconstruirse, para reclamar tu valor. Y ahora me conta ahí en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te emocionó como me emocionó al contarla? Quiero saber mucho qué sentiste. Y no olvides dejar tu like, porque ayuda al canal a continuar trayendo historias emocionantes y reales como esta. Y si aún no estás suscrito, aprieta el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que tocará tu corazón. Comparte este video con quien amas. Alguien puede necesitar escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la próxima historia, porque allí te espera otro relato de vida, fe y nuevos comienzos. Nos vemos allá.